Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a generar su clase de antipiréticos, dando continuidad a lo que es la clasificación de fármacos, que como recordarán la clase pasada, generamos prácticamente lo que son los AINES. Vamos a iniciar nuestra clase primero definiendo qué es fiebre, ¿ok? Nos menciona aquí que la fiebre puede ser definida tanto en términos clínicos como fisiopatológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que clínicamente fiebre va a ser el aumento de la temperatura corporal 1 grado centígrado por encima de la temperatura corporal normal. Esto prácticamente nos menciona que el organismo mantiene una temperatura que es lo que le va a permitir que se generen todas sus funciones vitales de manera natural y evidentemente bajo el mejor estado de salud. Esta temperatura corporal normal, chicos, oscila entre los 36 y los 36,5 grados centígrados. Ya se pudiera considerar como un estado febril, como lo menciona acá, cuando se eleva 1 grado centígrado por esta normalidad, pero ojo, también va a depender aquí mucho del lugar de donde estemos tomando la temperatura. Por eso les coloqué estos 4 ejemplos principales. Lo más habitual es que se tome la temperatura en la axila y nos dice acá que cuando ya el paciente presenta 37,4 grados centígrados, se puede considerar que ya está atravesando por un proceso de fiebre. Por otro lado, si tomamos otra vía, la temperatura rectal nos habla de que a partir de los 38 grados centígrados ya se consideraría como un estado febril. La temperatura oral por encima de los 37,6 grados centígrados ya se consideraría también como fiebre. Y por otro lado, y vaya, no por dejarla que sea la menos importante, porque también se utiliza, la temperatura que se puede también tomar vía por el oído, que es la temperatura timpánica, por arriba de los 37,6 grados centígrados, también ya se consideraría que el paciente está atravesando por un proceso de fiebre, ¿ok? Entonces, estos son nuestros parámetros para que sepamos que ya se tiene en este caso que intervenir con un medicamento antipirético. Entonces, por otro lado, si hablamos de la regulación y control de la temperatura, tenemos que la termorregulación es un mecanismo homeostático fundamental que mantiene la temperatura corporal en un límite adecuado, que recordarán que lo normal es de 36 a 36,5 grados centígrados. Y fíjense, a pesar de las diferencias en la temperatura del medio ambiente y de la actividad física. Quiere decir esto que no importa si ustedes están haciendo algún deporte o no importa si está haciendo mucho frío o por lado contrario que esté haciendo mucho calor, el cuerpo se tiene que mantener de manera homeostática aproximadamente entre los 36 y 36,5 grados centígrados. Y fíjense, esta capacidad que tiene el cuerpo de manera interna de regular la temperatura es lo que se conoce como endotermia. Por otro lado, si hablamos ahora de la patogénesis de la fiebre, porque nosotros también tenemos que saber la etiología, el agente, por qué se da este proceso de fiebre, nos dice acá que la fiebre es consecuencia de una respuesta inflamatoria sistémica, pero esta puede ser provocada por numerosos estímulos. Aquí yo les generé una lista donde ya habíamos mencionado antes, o principalmente, no quiere decir que sea el único, que por lo general la fiebre está asociada con lo que es un proceso infeccioso, y si hay un proceso infeccioso está involucrada lo que es una bacteria. Sin embargo, no es lo único que pudiera generar un proceso de fiebre, por eso les enumero las siguientes estímulos. Bien, nos dice acá que puede ser por una bacteria y sus endotoxinas, como ya lo habíamos mencionado, puede ser por un virus, por levaduras, espiroquetas, protozoarios, alguna reacción inmunitaria, como por ejemplo, ya saben, pacientes con VIH, pudiera ser alguna alteración en las hormonas, entonces aquí estamos hablando de que el sistema endocrino está alterado, o fíjense la última, pudiera ser respuesta de algunos medicamentos, entonces, ojo, si ustedes están en este caso bajo algún tratamiento y les genera fiebre sin que la tuvieran antes, pudiera ser alguna reacción al medicamento, entonces es importante que tengan ese dato. Bien, entonces ahora si nos vamos más hacia la explicación que tiene en el organismo, cómo funciona el antipirético, nos dice acá que la respuesta febril va a implicar la activación del sistema inmunológico innato. Si recordarán que ustedes tienen de manera natural la respuesta por parte de su sistema inmunológico, que viene siendo su sistema de defensa. Pero fíjense, aquí nos habla prácticamente de que la fiebre va a mejorar la respuesta inmunitaria. A ver, ¿qué quiere decir esto? Nos habla de que el tener fiebre no es malo, por lo contrario,
Si nosotros tenemos fiebre, además de que es sintomatología que nos habla de que algo está ocurriendo en nuestro organismo, el hecho de que se genere una producción, o en este caso que se eleve la temperatura, les iba a decir que se genere la producción de un proceso febril, nos está hablando de que su propio organismo los está defendiendo. ¿Cómo lo va a hacer? Principalmente en estos 3 puntos. Primero que nada, va a aumentar la movilidad y actividad de los leucocitos, que recordarán que son sus glóbulos blancos. Entonces, nuevamente, el sistema inmunológico que los empieza a defender. Segundo, va a estimular la producción del interferón. Les coloco aquí que el interferón es una proteína que produce exclusivamente los glóbulos blancos y nuevamente esta producción va a ser exclusiva a una respuesta a agentes patógenos. Ya vimos como agentes patógenos, virus, bacterias, protozoarios, demás. Y fíjense, por último, va a producir la activación de los linfocitos T. Este es súper importante. Recordarán ustedes que los linfocitos T, de inicio de su producción va a ser en el timo, que de ahí viene su nombre. Ahora, todavía más importante, los linfocitos T son células del sistema inmune que prácticamente van a actuar como mediadores, fíjense, de la respuesta inmunológica celular. Entonces, nuevamente vienen a la defensa de su organismo. Aquí lo que es importante hacer hincapié es que los linfocitos T, al mediar toda esta respuesta inmunológica, prácticamente lo van a hacer sobre agentes que tienen en este caso su replicación dentro de la célula y como lo recordarán y ya lo habíamos visto en clases pasadas, este mecanismo de replicación intracelular sobre todo lo llevan a cabo lo que son los virus. Entonces dense cuenta como todo un proceso de fiebre va a activar su sistema inmunológico y ojo, no necesita ser en este caso sustentado forzosamente por un medicamento, sino que de manera natural, por eso habla de un sistema inmunológico innato, algo que ustedes ya traen, es que los va en este caso a defender del agente patógeno. Y por eso dice acá, de esta manera suprime la reproducción tanto de bacterias como de virus, ¿ok? Muy bien, ahora sí, si entramos a lo que son los fármacos ya como tal, que son considerados antipiréticos, nos dice que son medicamentos que disminuyen la fiebre activando ciertos mecanismos del hipotálamo. ¿Por qué? Porque es la parte del cerebro que es la responsable de regular la temperatura corporal. Por eso menciono prácticamente la relación que tiene con el hipotálamo, ¿ok? De los principales antipiréticos que podemos mencionar, tenemos el ácido acetilsalicílico, que conocemos como nombre comercial la aspirina, el ibuprofeno, que también lo conocemos como Actron, y por último el paracetamol, que vaya, alguno de los nombres más conocidos es el Tempra, por mencionar algunos ejemplos, ¿ok? Bien, si nos centramos en lo que es el paracetamol, nos dice que es un fármaco con propiedades antipiréticas y analgésicas. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que van a disminuir el proceso de fiebre, sobre todo también va a actuar en procesos de dolor. Dice que es considerado de primera elección por su eficacia y porque tiene pocas reacciones secundarias. En la clase pasada ya había yo generado una pequeña introducción en cuanto a que el paracetamol siempre es de primera elección por lo noble que resulta este medicamento. ¿Por qué? Lo explica este último párrafo. No daña la mucosa del estómago y fíjense, lo pueden tomar entonces en este caso personas que tienen problemas gastrointestinales, ¿ok? Por eso es un fármaco de primera elección. Como segunda opción de antipirético tenemos el ácido acetilsalicílico, recordarán lo que conocemos como aspirina. Fíjense acá, es una sustancia que se ha utilizado tanto para, en este caso, combatir la fiebre, aliviar el dolor y sobre todo como desinflamatorio. Ya lo habíamos también visto prácticamente clasificado en lo que son los AINES, ¿ok? Nos dice acá que ha sido aceptado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es la Federal Drug Association, que nos dice que es un elemento que previene infartos cardíacos debido a que impide la formación de coágulos. Entonces, ¿qué habíamos hablado la vez pasada? Que prácticamente es un antiagregante plaquetario. Entonces, le va a conferir todavía prácticamente función principal también en lo que es sistema cardíaco. Pero ojo,
Si bien es cierto que es uno de los antipiréticos también de primera elección, si lo ponemos en un segundo plano, ya que en primero creo que la opción indicada es el paracetamol, de todas maneras sí tiene aquí contraindicaciones y sobre todo va más hacia los niños, chicos. Nos dice que no se recomienda que lo ingieran niños, ya que su uso se ha asociado a una enfermedad muy grave que se conoce como el síndrome de Reye. Ojo, este síndrome nada más se da en los niños, no se da en adolescentes ni mucho menos en adultos. Este es sobre todo en niños pequeños y si ponemos un rango de edad, perdón, va menores de 3 años. ¿En qué consiste el síndrome de Reye? Va a dañar al cerebro, el hígado y los riñones de estos chiquitos y se va a caracterizar por producir vómitos continuos. Los chiquitos, así como se muestra en la imagen, prácticamente tienen completamente pérdida de energía, es decir, no tienen absolutamente ninguna actividad, están todo el tiempo acostados, están irritables y evidentemente por eso hay llanto, pueden sufrir de convulsiones y por último, dificultad ya para reconocer a los miembros de la familia, entonces habla de que ya se está dañando lo que es su cerebro. Entonces, esto es súper importante. A un niño no se le puede medicar con aspirina, para nada, en ningún momento. Bien, si nos vamos entonces a nuestra tercera opción de antipirético, que es el ibuprofeno, que recordarán que también está clasificado dentro de los AINES, nos dice que en un principio se utilizó como antiinflamatorio y era específicamente para tratar enfermedades articulares. Recordarán que al final de cuentas también es un potente analgésico y sobre todo las personas que tienen problemas articulares, pues sobre todo sufren de mucho dolor. Pero posteriormente se demostró que tiene también propiedades analgésicas y antipiréticas. Entonces es un medicamento que es considerado de una excelente opción para bajar procesos febriles y de manera muy eficiente y rápida, sobre todo. Prácticamente estos son los 3 principales medicamentos que pudieran tener una respuesta rápida para generar, en este caso, que se eliminen toda la sintomatología desagradable que se presenta sobre todo en un proceso febril, pero ojo, también debemos de tener ciertas precauciones con estos medicamentos. Si bien es cierto que bueno, a excepción de lo que es el ácido acetilsalicílico, si bien es cierto que tanto paracetamol como ibuprofeno son muy nobles, de todas maneras, repito, se deben de tener consideraciones muy específicas. Fíjense, de entrada es recomendable tener estos medicamentos tanto para niños como adultos porque no son las mismas dosis ni mucho menos las mismas presentaciones en nuestro botiquín de primeros auxilios y súper importante que siempre esté también lo que es un termómetro porque nosotros tenemos que corroborar que efectivamente se está elevando la temperatura. Pero aquí les coloco 3 puntos principales, sobre todo como medidas preventivas. En primero, las personas con trastornos gastrointestinales, como puede ser gastritis, colitis o alguna úlcera gástrica, deben tomar aquellos que sean inofensivos, sobre todo hacia lo que es la mucosa del estómago. Por eso, como primer medicamento, en caso de padecer alguna de estas enfermedades, lo ideal en un proceso febril es tomar paracetamol por lo noble que es y sobre todo, ya lo dice acá, porque no daña la mucosa del estómago, entonces no es irritante. Segunda, no deben tomarlo las mujeres embarazadas porque su acción puede dañar el mecanismo de coagulación de la sangre del bebé y esto aplica a cualquiera de los antipiréticos, aunque debo de hacer aquí nuevamente un pequeño paréntesis, porque ya les había yo mencionado que el paracetamol es tan noble que ese medicamento sí está indicado en la toma durante el embarazo, aunque también ya les había yo mencionado que se indica sobre todo que durante el primer trimestre la mujer embarazada trate de tomar lo menos que se pueda de algún medicamento, pero bueno, en caso de alguna fiebre muy elevada y pues evidentemente se tiene el malestar que por sí se genera por el embarazo, pues un paracetamol pudiera ser lo más noble nuevamente. Y por último, deben evitarlo las personas con antecedentes de alergia, quiere decir que ya sepan ustedes que estos medicamentos les generan una reacción alérgica, hay que evitarlos completamente y también los deben de evitar las personas que tienen problemas en los riñones. Recuerden ustedes y en este caso relacionen su primer tema de farmacodinamia y farmacocinética que al final de cuentas, todo medicamento que se absorbe también se tiene que excretar. Entonces, si de por sí el riñón ya tiene alguna complicación, cualquiera de estos antipiréticos pudiera dañarlo más.
Algunos de ellos, por el contenido de las sales que tiene, es que se pudiera generar todo este daño renal, ¿ok? Entonces, fíjense, con esto, chicos, nosotros finalizamos lo que es su tema de antipiréticos. Prácticamente lo importante es que ustedes conozcan los parámetros para determinar un proceso febril, cuáles son los principales agentes que pudieran causar un proceso prácticamente de fiebre. Y tercera, que ustedes conozcan cuáles son los principales medicamentos que se pueden utilizar y algunas de las contraindicaciones para que sean consideraciones que tomen en cuenta, ¿ok? Espero que esta clase haya sido lo suficientemente entendida. Estamos en contacto, chicos. Cuídense mucho. Bye.